El aire parecía más denso en aquella parte de la ciudad, como si la atmósfera misma estuviera saturada de una humedad sofocante y cargada de historias que nunca debieron ser contadas. Al llegar al hospital, me detuve frente al imponente edificio de ladrillos desgastados. Sus paredes estaban marcadas por el paso del tiempo, con manchas oscuras que recordaban a cicatrices mal curadas. Era mi primer día como enfermera, y la emoción de un nuevo comienzo pronto se mezcló con una inquietud inexplicable. El Hospital Nuestra Señora del Silencio, como lo llamaban, no aparecía en las guías modernas de la ciudad. Una colega me había contado que su fundación databa de finales del siglo XIX y su propósito original era servir como hospicio para enfermos de peste. El rumor en los pasillos era que, aunque las pestes desaparecieron, algo más quedó atrapado entre esas paredes. Cruzando el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El interior estaba iluminado por una tenue luz fluorescente que parpadeaba de forma intermitente y el eco de mis pasos resonaba como una advertencia. Había un olor peculiar en el aire, una mezcla entre desinfectante barato y algo metálico, como el hierro oxidado. Caminé hacia la recepción, donde una mujer mayor me entregó mi uniforme sin siquiera levantar la vista. Su voz era grave y apenas audible, como si le pesara decir cada palabra. Bienvenida, murmuró, antes de desaparecer por un pasillo estrecho. La jornada comenzó de manera rutinaria, registro de pacientes, organización de medicamentos y un recorrido rápido por las instalaciones. Pero algo no encajaba. Las habitaciones parecían desprovistas de vida, a pesar de estar ocupadas. En una de ellas, una paciente anciana me miró fijamente mientras pasaba. Sus ojos estaban vacíos, pero su boca susurraba algo que no pude entender. Me quedé petrificada hasta que el sonido de una camilla rechinando me devolvió al presente. En el almuerzo, me senté sola en la pequeña cafetería del hospital. Una de las enfermeras más veteranas, Clara, se unió a mí. Su rostro era serio, casi indiferente, pero había algo en su mirada que me incomodaba. ¿Te dijeron algo sobre la cruz?, preguntó de repente. ¿La cruz?, repetí, confundida. Clara hizo un gesto hacia el corredor principal, donde una cruz de madera negra colgaba justo encima de la entrada a la sala de emergencias. Su superficie estaba marcada por rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado arrancarla. Nunca apagues las luces de ese pasillo, dijo Clara en un tono bajo, casi como una advertencia. Esa noche, mientras recorría los pasillos vacíos, la cruz parecía mirarme. El sonido de las luces fluorescentes zumbaba como un canto monótono, mientras las sombras se alargaban grotescamente. Algo en mí sabía que ese lugar no era como los demás, que las paredes susurraban historias de dolor y que pronto yo también sería parte de ellas. La noticia llegó con la frialdad con que siempre se manejan estos eventos en el hospital. Un paciente había fallecido durante la madrugada. Nadie parecía sorprendido, el hombre ya era anciano y estaba gravemente enfermo. Sin embargo, había algo en el silencio que rodeaba su muerte que me resultó perturbador. Las enfermeras evitaban hablar de él, como si un acuerdo tácito las mantuviera calladas. Fui asignada para limpiar su cuarto. Era parte de mi trabajo, me dije, nada más. Sin embargo, al acercarme a la habitación, el aire pareció cambiar. La puerta, entreabierta, revelaba una penumbra inquietante. El sol apenas lograba atravesar las persianas cerradas, dejando que la habitación estuviera envuelta en un gris pálido. Tomé aire profundamente y entré. El olor era lo primero que se notaba, una mezcla agria de medicamentos, sudor y algo más, algo que no podía identificar. La cama aún estaba deshecha, con las sábanas arrugadas como si el hombre hubiera luchado por su vida hasta el último aliento. Al fondo, en la pared frente a la cama, mis ojos se detuvieron en algo que no debería estar allí. Una cruz roja, irregular, como si hubiera sido pintada apresuradamente con sangre. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La cruz no era grande, pero su presencia era abrumadora. Cada línea parecía haber sido trazada con cuidado, y las gotas de sangre que se habían escurrido hacia abajo se habían secado, dejando un rastro oscuro que daba la impresión de estar vivo. Instintivamente busqué un trapo y una solución limpiadora en el carrito que había llevado conmigo. Esto no era inusual, me dije, intentando racionalizar lo que veía.
A veces los pacientes deliraban antes de morir. Podría haber sido un accidente, una reacción impulsiva. Con un movimiento firme, pasé el trapo sobre la cruz. Pero no se movió. Fruncí el ceño, aplicando más fuerza. El líquido de limpieza resbalaba por la superficie, pero la mancha permanecía intacta, como si estuviera incrustada en la pared misma. Me arrodillé, examinando más de cerca. No era pintura, ni sangre seca, o al menos no parecía comportarse como tal. La textura era extraña, casi cerosa, y despedía un olor tenue, similar al hierro. Entonces, un ruido detrás de mí hizo que me congelara. Me volví rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el zumbido distante de las luces del pasillo. Sin embargo, no estaba sola. ¿Lo sabía? Sentía una presencia, algo que no podía explicar, observándome, evaluándome. Regresé la mirada a la cruz, y por un instante juré que las líneas parecían más profundas, más frescas, como si acabaran de ser trazadas. Intenté borrar esa idea de mi mente y salí apresuradamente de la habitación, dejando la cruz allí, intacta. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del cuarto regresaron a mi mente. No era solo la cruz lo que me atormentaba, sino la sensación de que ese símbolo no era un mero vestigio del delirio de un hombre moribundo. Era un mensaje, una advertencia que yo no había sido capaz de comprender. Las noches en el hospital siempre habían sido silenciosas, pero desde que limpié aquel cuarto, el silencio había cambiado. Ya no era una calma normal, era denso, opresivo, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo algo. Cada vez que me acercaba al pasillo donde estaba la habitación del paciente fallecido, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Esa primera noche lo noté claramente. Mientras pasaba por el corredor durante mi ronda, el zumbido intermitente de las luces fluorescentes parecía volverse más intenso cerca de esa habitación. Las bombillas parpadeaban, lanzando sombras que se estiraban grotescamente en las paredes. Me detuve frente a la puerta cerrada. El número 203 estaba marcado en una placa oxidada, y aunque el cuarto debía estar vacío, sentí un impulso inexplicable de girar el pomo. Algo me detuvo. Un sonido. Al principio pensé que eran los tubos de las cañerías viejas, pero luego se hizo más claro, un susurro. Era un murmullo suave, casi inaudible, que parecía provenir desde el interior del cuarto. Me quedé paralizada, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero ahí estaba. Una voz tenue, hablando en un idioma que no entendía, casi como un rezo. Retrocedí lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que temí que alguien más pudiera oírlo. Cuando llegué al final del pasillo, miré hacia atrás y vi que la luz justo encima de la puerta parpadeaba, más rápido, como si estuviera tratando de decirme algo. Esa noche apenas dormí, atormentada por la sensación de que algo se había dado cuenta de mi presencia. Las noches siguientes, las cosas empeoraron. Siempre era el cuarto 203. Durante las rondas, evitaba mirar la puerta, pero cada vez que pasaba por allí, sentía un frío repentino, como si una corriente helada se filtrara por debajo de la puerta y me envolviera. No importaba que tan cálido estuviera el resto del hospital, ese lugar parecía sumergido en otro clima, uno de sombras y gélida quietud. El olor también regresó. Ese aroma metálico y agrio que había sentido al limpiar la habitación empezó a seguirme. Lo percibía en los pasillos, en mi uniforme, incluso en mi piel. Lavaba mis manos compulsivamente, pero el olor no desaparecía. Una de las enfermeras mayores me miró con preocupación una noche y me dijo en voz baja: "No vuelvas a entrar a ese cuarto". Quise preguntarle qué sabía, pero su expresión me dejó claro que no quería hablar más. Esa misma noche, mientras tomaba un breve descanso en la sala de enfermeras, el sonido del monitor de vigilancia del pasillo me hizo saltar. La cámara enfocaba el corredor frente a la habitación 203. En la pantalla, vi cómo la puerta, que estaba cerrada cuando pasé por última vez, ahora estaba ligeramente entreabierta. Me levanté rápidamente y corrí hacia el pasillo. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada de nuevo, pero al tocar el pomo, sentí que estaba helado. En ese instante, el olor a sangre se intensificó, y un susurro familiar llegó a mis oídos, esta vez más claro. Mi nombre.
Retrocedí, con el corazón en la garganta, y juré que no volvería a acercarme a ese cuarto. Pero lo peor era saber que, aunque intentara evitarlo, esa presencia sabía quién era yo. Y ahora parecía estar buscándome. El peso de lo que ocurría en el hospital era ya insoportable. Cada noche se sentía como una prueba de resistencia, una lucha constante contra algo que no podía ver ni entender. Las luces parpadeantes, los susurros persistentes y el frío glacial del cuarto 203 eran solo la punta del iceberg de un terror que no dejaba de escalar. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, algo que no estaba en mi naturaleza, pero que sentía como una necesidad urgente. Recordé una pequeña iglesia cerca del hospital. Estaba enclavada en una esquina olvidada, con su fachada de piedra desgastada y un campanario que parecía haber conocido días mejores. Al entrar, el aroma a incienso me recibió, mezclado con un silencio que, por primera vez en días, no se sentía opresivo. Un sacerdote, un hombre de cabello blanco y mirada cansada, estaba acomodando unas velas junto al altar. «Padre, necesito ayuda», le dije, tratando de contener el temblor en mi voz. Él levantó la mirada y, sin decir una palabra, señaló un banco. Me senté, sintiendo como mis manos sudaban al sostener el rosario que había tomado instintivamente de la entrada. Cuando el padre se sentó frente a mí, su expresión era seria, casi como si ya supiera lo que iba a decirle. Le conté todo, el cuarto 203, la cruz en la pared, los susurros, el frío inhumano. Mientras hablaba, él asintió lentamente, sus ojos se entrecerraban como si estuviera recordando algo. Cuando terminé, hubo un silencio que se extendió por unos segundos que parecieron eternos. ¿La cruz estaba hecha de sangre?, preguntó al fin. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Ese hombre, el paciente que murió en esa habitación, continuó el padre, inclinándose hacia adelante, no era un hombre común. Hacía años que no escuchaba de él, pero sabía que un día terminaría mal. Su nombre era Emilio Barrientos, y durante años se decía que estaba involucrado en prácticas oscuras, pactos que ningún alma debería intentar. El padre se levantó y comenzó a caminar lentamente por la iglesia, como si las palabras pesaran en su conciencia. Emilio tenía miedo. Un miedo profundo a lo que había invocado. Cuando la muerte comenzó a acercarse, trató de revertir el daño, pero ya era tarde. La cruz hizo una pausa, señalando una cruz de madera en la pared de la iglesia. Era un intento desesperado de mantener alejados a los espíritus que lo atormentaban, aquellos que él mismo había llamado. Pero no era más que una barrera frágil, rota por su culpa y su desespero. ¿Por qué sigue ahí?, pregunté, mi voz temblando. Porque lo que Emilio atrajo no está interesado solo en él, dijo, mirándome directamente a los ojos. Los pactos como el suyo dejan marcas, no solo en quien los hace, sino en los lugares que habitan. Ese cuarto no está vacío. ¿Nunca lo estará? Su respuesta me dejó helada. Intenté protestar, buscar algo más concreto, pero el padre negó con la cabeza. Lo único que puedo decirte es que tengas cuidado. La cruz era su único escudo, y ahora tú estás en el lugar donde su miedo residió. Si sigues allí, esas cosas te verán como parte de su deuda. Antes de irme, el padre me entregó un pequeño frasco de agua bendita y me recomendó rezar, pero su mirada me decía que ni siquiera él estaba seguro de que eso fuera suficiente. Salí de la iglesia con una mezcla de terror y resignación. Sabía que debía volver al hospital esa noche, pero con cada paso que daba hacia ese lugar, sentía que me acercaba más a algo que no tenía escapatoria. Esa noche, mientras caminaba hacia el hospital, la pequeña botella de agua bendita pesaba en mi bolsillo más de lo que debía. Era como si la carga simbólica del frasco excediera su tamaño físico. Las palabras del padre resonaban en mi mente con cada paso: si sigues allí, esas cosas te verán como parte de su deuda. Pero no había otra opción. Había algo en el cuarto 203 que necesitaba ser enfrentado, algo que no solo había contaminado ese lugar, sino que ahora parecía haberse anclado en mí. Al llegar al hospital, el pasillo hacia el cuarto 203 estaba inusualmente oscuro. Las luces, que normalmente parpadeaban, ahora estaban completamente apagadas. Solo la pálida luz de emergencia iluminaba tenuemente el corredor, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco,
como si los muros estuvieran escuchando. Frente a la puerta, me detuve. El pomo parecía brillar débilmente, cubierto de una fina capa de humedad que lo hacía más frío al tacto. Abrí la puerta lentamente y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. El cuarto estaba envuelto en una penumbra irreal, como si la luz evitara tocarlo directamente. La cruz de sangre seguía allí, pero ahora parecía más vívida, más fresca, como si acabara de ser dibujada. Las líneas pulsaban suavemente, como si respiraran. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo un temblor recorrer mi cuerpo. Sostuve el frasco de agua bendita en una mano mientras recitaba una oración que apenas podía recordar correctamente. Mi voz temblaba y cada palabra parecía perderse en el aire denso y cargado. La cruz parecía observarme, su presencia abrumadora llenando la habitación. Padre nuestro que estás en el cielo, susurré, derramando un poco de agua sobre la cruz. En el momento en que las gotas tocaron la pared, un sonido bajo y gutural llenó el cuarto, como un grito atrapado en una garganta invisible. El aire se volvió más frío, helado, hasta el punto de que podía ver mi aliento. La cruz comenzó a cambiar, las líneas se extendieron como grietas, formando un entramado oscuro que cubría la pared entera. De repente, sentí una presencia detrás de mí. No podía girarme, el terror me tenía paralizada. Un susurro comenzó, suave y constante, pero se multiplicó, llenando la habitación con un coro de voces distorsionadas que parecían surgir de todos los rincones. Cerré los ojos, apretando el frasco con fuerza, y grité la oración con todas mis fuerzas. ¡Líbranos del mal! Un destello de luz estalló detrás de mis párpados cerrados, tan brillante que incluso con los ojos cerrados parecía quemar mis retinas. El sonido fue ensordecedor, una mezcla de gritos y algo que se rompía, como cristal estallando. Cuando el silencio cayó, me atreví a abrir los ojos. El cuarto estaba vacío. La cruz había desaparecido por completo, y las paredes, antes manchadas y desgastadas, ahora estaban impecables, como recién pintadas. No quedaba rastro de la oscuridad que había sentido. Pero el silencio que reinaba no era de alivio. Era un silencio extraño, expectante, como si algo estuviera decidiendo si realmente había terminado. Salí del cuarto tambaleándome, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Esa noche me senté en la pequeña capilla del hospital, con el frasco de agua bendita aún en la mano. Sabía que algo había cambiado en ese lugar, pero también en mí. La cruz había desaparecido, sí, pero la sensación de que había abierto una puerta que no debía permanecería conmigo para siempre. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.